Shalom, shalom, mis amados hermanos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y les brindamos una cordial bienvenida. Aquí estamos en nuestro tiempo de Torah al instante. Recuerden que estamos en nuestra estación número 35 y como pueden ver, la gráfica ya se completó. Así es que tenemos hoy un estudio apasionante. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Aquí estamos compartiendo este maravilloso estudio de 42 estaciones atravesando el desierto. Después de 200 años o 210 años de esclavitud, el pueblo clama la misericordia de Adonai y Adonai escucha. Dígalo conmigo, por favor. Por un carril sube la oración y por el otro carril baja la bendición. Así es que el pueblo de Israel recibe esa bendición, el clamor ha subido al Eterno y envía a un hombre que ha pasado por 40 años en la casa de Faraón en proceso de adopción. Luego pasará los siguientes 40 años en el tiempo de Madián, al lado de quien será su suegro Yitro, su esposa Sífora, sus 2 hijos. Y en ese tiempo, siendo un pastor de ovejas, ahora escucha a través de una zarza que arde y no se consume, escucha la voz de Adonai que lo llama y le entrega una misión imposible para el hombre, pero posible para Hashem. Así es que sale Moshe, y aquí hay algo muy interesante, dejando a su familia. Preste mucha atención que sobre eso voy a hacer un programa exclusivamente dedicado a ese tema. Deja a sus hijos, deja a su suegro, deja a su esposa y parte a la misión de ser el salvador del pueblo de Israel en el sentido de sacarlo de la esclavitud y llevarlo hacia la tierra de promesa. En un recorrido que debería ser relativamente corto, digamos en 30 días de camino entre Egipto y Canaán, este recorrido que sale o parte de Ramsés, que tiene que ver con idolatría, y entra a Sucot en su primera estación, y allí comenzamos 42 estaciones. Para el día de hoy estamos ya caminando en la estación número 35. Si usted recordará el programa anterior, teníamos solamente la primera parte de la gráfica, pero ya para entrar hoy a nuestro cierre tenemos una gráfica mucho más completa y creo que nos quedamos cortos en lo que tenemos que tratar. Vamos a ir retomando el tema. Estación 35, Salmoná. Esta estación literalmente traduce sombrío, sombra de muerte, desánimo, tinieblas, murmuración, blasfemia, aflicción y por supuesto todo ello junto, sumado, lo que conocemos en hebreo como Lashon Hara. Y dijimos, ¿en cuántas ocasiones Lashon Hara ha sido parte de la vida del pueblo de Israel en aquellos tiempos? Pero cuando examinamos nuestro recorrido en el siglo XXI en el cual nos encontramos, nos daremos cuenta que el desánimo,
las tinieblas, lo sombrío, la murmuración, la blasfemia probablemente sean también el pan de cada día en muchas congregaciones. Y no hablemos en Torá en general, hablemos en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, por donde quiera que vamos en la vida del ser humano, aún en el tiempo del creyente y en el tiempo del no creyente o el no convertido. Estas palabras creo que las repetiremos con mucha frecuencia, lashon hará. Vamos a retomar nuestra jornada porque tenemos un tema hoy apasionante, por supuesto, y vamos a retomarla en el libro de los Salmos. Acompáñenme por favor al libro de Salmos. ¿Qué salmo más importante el que hemos leído? Libro de los Salmos en el capítulo 107 y mencionamos el verso 10 y 11. Y ustedes saben qué significa 10, 11. Ya todos conocemos, ¿verdad? Dice la palabra en el libro de los Salmos, partiendo del verso 1 para retomarlo: alabad a Adonai porque Él es bueno. Por favor, repítalo: Adonai es bueno. Y es bueno en todo tiempo. All time Adonai is good. Porque siempre, para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia. Díganlo, los redimidos de Adonai, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Amén. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, pero aquí en la estación 35 tomaron el camino. Recuerden que les pedí que resaltaran en sus Biblias, en Números 21, que tomáramos en cuenta el camino. Aquí dice que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino. Pero luego estamos viendo que en la estación 35, Salmona, toman el camino. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Su alma, por favor, observe, subraye. Vean cómo cuando hacemos lectura tenemos que ser muy puntuales en la lectura para poder comprender realmente el enfoque de lo que Adonai nos está diciendo. En una sola palabra nos está indicando algo muy profundo. Lo voy a repetir. Estoy en el capítulo 107 de Salmos, en el verso 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos. Entonces, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Recordemos que alma aquí tiene que ver con emociones. El almático, el emocional, el sentimental, el que se deprime, el que se desanima. Aquí estamos que su alma permanentemente desfallecía. Y desfallecía significa que frente a la prueba, frente a las circunstancias, frente a lo que ocurriese cada día, en cada momento, en cada lugar por donde ellos pasaban, sus emociones, su alma, sus sentimientos se afligían. Y pareciera ser que nosotros vivimos una vida, aún todavía hoy, después de tantos años de recorrer el camino, nos encontramos siendo almáticos, emocionales, sensitivos y por todo nos molestamos. Todo nos incomoda, no nos parece, con todo nos sentimos mal. Si llueve mucho es un problema, si no llueve es un problema peor, si hace frío es terrible, si hace demasiado calor, no lo soporto. Y no nos hallamos en ninguna parte. Nos miramos al espejo y cuando nos miramos al espejo nos encontramos todas las dificultades, si estoy muy alto, si estoy muy bajo, si estoy muy gordo, si estoy muy flaco, si tengo cabello lacio, si tengo cabello rizo, si tengo ojos oscuros o tengo ojos claros, y por todo nos estamos quejando. Su alma desfallece porque sus emociones, voy a decirlo así, las emociones nos juegan muy mala pasada. Probablemente usted dirá: no, pastor, yo cuando me veo al espejo, yo veo la hermosura de la creación de Adonai. Bendito el Eterno, que tengamos una buena actitud. Y así tiene que ser. Mírate al espejo y dilo con seguridad: grandes son tus maravillas. Amén. Bueno, muy bien. Verso 6. Entonces clamaron a Adonai en su angustia, porque la gente no clama a Adonai, o los seres humanos no clamamos a Adonai
si no estamos en angustia. Cuando estamos en los gozosos, como dice por allí, no tenemos problema. Adonai, descansa, tómate un tiempo. Pero cuando entramos en la angustia, clamamos a Adonai. Dice entonces, clamaron a Adonai en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben su misericordia de Adonai y sus maravillas para con sus hijos, para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Verso 10, que es el punto al que queríamos llegar. Algunos moraban en tinieblas. Observen, no todo el mundo. Porque aunque somos una comunidad, vamos a hablar en particular y vamos a referirnos a la comunidad latinoamericana, a los latinos, vamos a hablar de la comunidad hispana. Porque si miramos la comunidad en Indonesia, China, o las culturas europeas, francesa, alemana, española, rusa, anglosajona, como quieras llamarlo, pareciera ser que ellos no tienen los problemas que nosotros tenemos. Nosotros vivimos en los Estados Unidos de América hace ya más de 25 años, un poco más, y realmente yo veo a la comunidad americana y siempre los veo como tan impecables en su puntualidad, en su honestidad, en su rectitud. Los veo tan prósperos en muchas cosas, como tan íntegros en muchas cosas. Pero realmente, ahora que nuestro hijo, el pastor Sebastián, fue pastor de una iglesia americana por más de 6 años, y nos sentábamos en familia, compartíamos, y él nos hablaba de las grandes problemáticas que se vivían en aquella congregación, una de las iglesias más grandes y más importantes de la ciudad. Realmente no conocía cómo en la comunidad americana también se viven los mismos asuntos almáticos que en la comunidad hispana. Los mismos. La misma historia ocurrirá en Europa y la misma historia ocurrirá en África y las mismas historias ocurrirán en América, Centro, Suramérica, por donde vamos tenemos las mismas situaciones. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Vivimos aprisionados de un pasado. Vivimos aprisionados de unas situaciones adversas. Vivimos más aprisionados de los errores que hemos cometido que de las cosas buenas que hemos aprendido. Vivimos siempre, repito, aferrados a los errores. Yo invertí un dinero en un negocio y ese negocio fue una estafa, fue un fraude y perdí mi dinero. Y desde ese tiempo no me he podido levantar y es que no puedo salir adelante porque es que ya no vale la pena volver a intentar hacer nada porque es que todo el mundo nos engaña. Por donde quiera que uno va, eso es solo problemas. Sí, vivimos atados a una serie de aflicciones y de errores. Pero nuestra actitud es el camino, nuestro enfoque es avanzar, nuestro enfoque es ir adelante. Verso 10, por cuanto fueron, y esto subráyelo por favor, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Adonai. Aquí nos vamos a enfocar porque estamos cerrando el Salmoná. Y ya nos acercamos a la siguiente estación, que están muy cerca la una de la otra. Verso 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Adonai en su angustia, los libró de sus aflicciones. Muy bien. Esto es retomando lo que ya vimos. Vamos a adelantar nuevamente, repito, porque el tiempo se nos apremia y debemos retomar también, por favor, no lo puedo pasar por alto. Por favor, usted tiene que escribir estas citas bíblicas. Si usted tiene su Biblia, subráyela, coloque un resaltador, marque esta cita bíblica. Estos dos textos bíblicos son muy importantes. Libro de Jeremías en el capítulo 2. Vino a mí palabra de Adonai, dice Jeremías. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así ha dicho Adonai. Así dice Adonai, me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Adonai,
primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mas él venía sobre ellos, dice Adonai. Verso 4. Oí palabra de Adonai, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Adonai, verso 5. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Por favor, verso 5, subráyelo, resáltelo, coloque una nota especial a pie de página. Verso 6, y no dijeron: ¿dónde está Adonai, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desértica y despoblada, por una tierra seca y de sombra de muerte? O sea, Sulmaná, recuerden, Sulmaná, que es sombra de muerte, por una tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introduje en una tierra de abundancia para que comieses su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Hermanos, estos dos textos inmediatamente nos llevan a entender aquí en nuestra estación Salmoná 35, recordemos estación 33 Cades, tiempo de arrepentimiento, tiempo en el que nos hemos dado cuenta que lo único que hemos hecho es rodar, rodar y rodar. Estación, luego entramos a la estación 34 en el Monte Or. En el Monte Or se hace justicia. En el Monte Or Adonai llama a Moshe, a Aarón, les invita a subir a la cima del Monte Or. En la cima del Monte Or, esto me tiene todavía mi corazón acá, una sensación que necesito que vayamos. Usted puede pensar por un momento, Adonai le habla a Aarón, a Moshe, y le dice: suban a la cima. Aarón, hoy es tiempo de morir. Entonces yo me pregunto, Adonai le habla a Aarón y le dice: hoy es tu partida, hoy te juntaré con tu pueblo. Moshe, desnúdenlo y entréguenle las vestimentas a Eliezer. Y ninguno de los dos, ni Moshe, ni Aarón, ni Eliezer, dijeron absolutamente nada, simplemente obedecieron. Y Adonai les exhorta, les llama a juicio y les dice: por cuanto ustedes me fueron rebeldes, no entrarán a la tierra de promesa. Oh, esto es impresionante. Pregunto, ¿cuál pudo ser la causa de Aarón? La causa de su muerte. La muerte de Aarón. Hasta aquí vemos a un hombre sano, normal, íntegro, 123 años. Pero Adonai le dice: sube a la montaña y hoy es tu tiempo de morir. Y murió. ¿Cómo murió? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Simplemente Adonai dijo: no respires más, y no respiró más. Es un tema que podríamos considerar un poco más adelante. Muy bien. Ahora tenemos que observar que una vez llegan aquí a la estación de Salmoná, ¿qué ocurre? Pasan en la tierra edomita. En la tierra edomita tienen una confrontación. En la tierra edomita muchos israelitas son puestos prisioneros. Y al pueblo de Adonai hace un pacto, la casa de Israel hace un pacto con Adonai, les dice: si nos entregas a esta gente, si nos entregas a este pueblo, los destruiremos. Destruiremos toda su idolatría, su paganismo, todo lo destruiremos. Y así ocurrió. Pudieron continuar su camino hacia Salmoná, pero al llegar a Salmoná entraron en un momento, repito, de desánimo, de sombra, de muerte, de tinieblas, de sombrío. Pero lo más delicado es que vuelven a recaer en lo que ya les había acontecido durante 38 años anteriores. Usted está captando toda la historia, ¿verdad? Todo esto, repito, para que recordemos que durante 38, bueno, aquí en Salmoná ya estamos en el año 40, durante 40 años tienen una recaída y vuelve burro arrepentido, como os recuerdo por ahí el refrán que dice, algo así. Alguien, por favor, escríbemelo aquí en el chat. Vuelve el burro arrepentido, algo así por el estilo. Vuelve el pueblo de Israel a la murmuración, a la blasfemia, a la crítica, a la calumnia, a la shonará. Pero por favor, otra vez después de 38 años de ser bendecidos, de tener el almaná, de tener el tiempo de reposo, de tener la bendición, de tener los milagros, de todo lo que ha ocurrido, y apenas tienen un desánimo porque ocurrió una situación en Edom, con Edom, y otra vez el pueblo recae. ¿Qué es lo que sucede?
Se desanimó el pueblo en el camino, por el camino. Y así estamos en el día de hoy aquí, amados estudiosos, creyentes de Torá. Tenemos a tanta gente estudiando Torá. El movimiento de Torá, el movimiento toraico ha tenido como un avivamiento, como un surgimiento repentino, y miles de gentes en todas las naciones que estuvimos en el nivel 2, en el contexto evangélico, que siempre valoro y aprecio el contexto evangélico del cual hemos venido, donde aprendimos, donde nos fundamentamos, donde tuvimos gran experiencia con Adonai. Pero es necesario un escalón más, y ese escalón nos trae a nuestra Kadosh Torah, y venimos a Torah, y entonces las gentes empezaron a llegar, y aparecieron grupos toraicos por un lado, por otro, por aquí, por allá. Alguien me decía en estos días, en una ciudad en Colombia, buscar un lugar donde estudiar Torah era imposible, nadie hablaba de Torah, no se sabía de Torá, y hoy ahí tienen más de 30 grupos o 30 congregaciones, como las quiera llamar, 30 Keilah de Torá y de aquí y de allá. Y la pregunta es, ¿y cómo crecieron tan rápido? Si hace 2 años no había donde estudiar Torá, y hoy apenas han pasado 2 años y hay más de 30 grupos. Dices que es muy sencillo, pastor. Se empezaron a formar un grupito, se reunían 5, se reunían 10, y a los 15, 20 días, al mes, estaban en conflicto, estaban en murmuración, estaban en crítica, estaban en calumnia, se separaron, se dividieron, salieron 3 grupos de ahí, uno formó un grupo aquí, el otro formó otro grupo allá, el otro formó otro grupo allá, y esos grupitos pues empezaron a crecer, y ya eran 10, ya eran 20, y cuando eran 20 vino la murmuración, vino la crítica, vino la shonara, y otra vez se volvieron a dividir, y salieron otros acá, y salieron otros allá, y otros allá, y hoy tenemos más de 30, por todo lado hay grupos. Ay, pueblo de Israel, qué hermoso es estudiar estas estaciones, porque nos muestra una radiografía literal de lo que nosotros estamos viviendo todos los días. Muy bien, recaída. Esa recaída es una situación muy delicada, porque en medio de las recaídas algo interesante ocurre. Se desanima el pueblo por el camino. Pero repito, esto no es la primera vez que pasa. Ustedes recuerdan cuando estuvimos en la estación de Mara, ¿qué aconteció? Hubo un tremendo problema allí, las aguas amargas. Pero inmediatamente viene Refidín y se corrige todo esto. Ya había acontecido en otras jornadas exactamente lo mismo. En varias ocasiones lo hemos repetido. Así es que vamos a ir hoy a nuestra gráfica. Y por favor, si usted puede hacer la fotografía de la gráfica allí, pero si no lo puede hacer, no se preocupe. Yo se las envío a través del WhatsApp, de Telegram, como sea. Solicítela, por favor, y con muchísimo gusto le envío la gráfica para que usted tenga las anotaciones del día de hoy. Vamos a hacer un ejercicio en el día de hoy. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos. De hecho, haciendo este estudio me pareció interesante algo. Nuestros hermanos de la comunidad judía, los judíos, pues ellos no estudian obviamente el Brit Hadash, el Nuevo Testamento, el Pacto Renovado. Ellos no estudian el Brit Hadash, solamente están en el Tanaj. Algunos, de hecho, incluso solamente tal vez los 5 libros, la Torá. Pero la Torá tiene que estar acompañada de los Nevilim, de todo lo que es Salmos, Proverbios, profetas mayores, menores, todo el Tanaj. Pero sin embargo, si no miramos los libros en el Brit Hadasha, pues obviamente, como ellos no reconocen a Yeshua, pues obviamente lo que vamos a enseñar hoy para ellos probablemente no tenga sentido ni importancia. Pero sin lo que vamos a leer hoy, si no existiera hoy, no sé en qué planeta viviríamos. O sea, no sé cómo ellos pueden soportar la vida espiritual sin Yeshua. Es a donde quiero llegar. Y no estoy juzgando, no estoy criticando. Respetamos su punto de vista. Hasta ahí, suficiente. Vamos a ir al libro de Romanos y empecemos en el capítulo 5, verso 1. Aquí está una historia. ¿Por qué recaemos? ¿Por qué estamos llenos de la presencia de Adonai? La Shekinah de Adonai está con nosotros, y repentinamente un pequeño disgusto, una pequeña palabra, una mala mirada, una mala acción, y resultamos pero terriblemente carnales, y se nos alborota el alma, y nos volvemos apasionados. Criticamos, murmuramos, gritamos, ofendemos, y peor aún, probablemente muchas palabras maldicientes que en otro tiempo, cuando estábamos en la oscuridad, pronunciábamos, decíamos, o era nuestro vocabulario. Repentinamente aparecen palabras que no deberíamos pronunciar. Un varón Kadosh mencionando palabras vulgares. Pero ¿cómo? Si usted no es un hombre convertido, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir.
y vienen las recaídas. Entonces en el capítulo 5 de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Adonai por medio de nuestro amado Yeshua HaMashiach, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Adonai. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermano, cuando usted está pasando por una tribulación, no sea almático para volverse desanimado, para murmurar, para entrar en la chonara, para sojuzgar, gritar, alterarte. Porque en medio de las tribulaciones o las pruebas que pasamos, en medio de la prueba, allí es donde debemos estar firmes y gloriarnos en la esperanza de Adonai. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, la adversidad, el problema, la circunstancia produce, ¿qué produce? Produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Adonai ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh que nos fue dado. Porque Yeshua, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Adonai muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Yeshua murió por nosotros. Entonces me preguntaba si los hermanos de Judá que no reconocen y no reciben o no tienen a Yeshua en su corazón, entonces ¿en qué mundo, en qué planeta viven? Pues mucho más cuando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Usted está entendiendo lo que estamos leyendo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Adonai por la muerte de Yeshua, mas cuando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Adonai por el Adón, nuestro Mashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto es hermosamente maravilloso. Esto tiene un contenido profundo, y esto nos habla de que una vez pasamos por las pruebas, por las adversidades, tenemos que recordar en nuestro corazón con firmeza, firmes, de que evidentemente hemos sido justificados. No por la belleza, no por ser tan simpático y tan agradable y tan buena gente. Hemos sido justificados por nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por su sangre. Muy bien, miremos ahora aquí mismo en Romanos y avancemos un poquito en el capítulo 6. Estos tres capítulos, 5, 6 y 7 de Romanos, son maravillosamente importantes para comprender lo que nos está ocurriendo justamente aquí en Salmoná. ¿Cuándo tenemos recaídas? ¿Cuántas recaídas ha tenido usted al año? Es más, ¿cuántas recaídas tiene usted al mes? Es más, ¿cuántas recaídas tiene usted por semana? Mejor aún, ¿cuántas recaídas tiene usted por día? Porque hoy en día las recaídas las llamamos bipolaridad. A las recaídas hoy las llamamos desánimo. A las recaídas hoy las podemos llamar, no sé, por favor ayúdenme aquí en el chat con algunos nombres, pero ese concepto de que somos bipolares, que un día estamos de buena cara, un día estamos de mala cara, esas recaídas son almáticas, son emocionales, son psicológicas, son psicoterapéuticas. ¿Qué clase de recaídas son las que tenemos? Entonces aquí la palabra nos está dando la respuesta. Primero, si hemos sido justificados, y yo sé que soy justificado, ¿de qué recaída estoy hablando? ¿Almática? ¿Emocional? ¿Cultural? ¿Política? ¿Social? ¿De qué recaída estamos hablando? Entonces el capítulo 6 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Vea, puro paisa. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado
¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, si hemos muerto al pecado, si estuvimos en la religión tradicional, si estuvimos en el contexto evangélico, si ahora hemos ascendido a nuestra Kadosh Torah, ¿todavía no hemos muerto al pecado? Un momentico, entonces usted hizo tevilá, usted se convirtió, en la religión tradicional, usted hizo la primera comunión, en el evangelio hicimos el bautismo, vinimos a Turá, entramos a tevilá, pasamos por Yom Kippur, y eso pues crecemos en el espíritu, y aún todavía vivimos almáticamente en el pecado. ¿Qué le pasa a este pueblo de Israel? Que todavía en la estación 35 vuelven otra vez lo mismo que antes a recaer en la murmuración, en la crítica, en la calumnia, en la difamación, en todo lo que ha pasado. ¿Qué pues diremos? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido llevados a Tevilá en Yeshua, nuestro Mashiach, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él. Ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Ya no puedo pensar en mi mente lógica, racional e intelectual humana, porque ahora pienso en la lógica intelectual, espiritual en Yeshua. Y por supuesto, hermano, para el mundo será locura. Y por supuesto el hombre natural no lo podrá comprender, porque ahora somos un hombre espiritual. Y el hombre espiritual no mira las cosas como naturales. El hombre espiritual mira las cosas como lo que son, espirituales. Es decir, que en medio de lo que ocurre en Salmoná, allí en medio de esa crisis emocional, bipolaridad, depresión, desánimo, angustia, temor, murmuración y la hará, no cabe la menor duda que se obró en materia natural, carnal. Pero ¿cómo es posible que el pueblo todavía, después de 35, después de 40 años, de ver toda la gracia y el favor de Adonai, a estas alturas de la vida tengamos recaídas? Vamos a explicar eso, porque esa es la conclusión que tenemos que llevar hoy. Vamos, verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el que estaba en la oscuridad, el que estaba en el mundial, en el mundo, el que estaba con un lenguaje soez, el que mentía, engañaba, fornicaba, adulteraba, el que estaba en su vida pecaminosa, ya no vive. Ya no vivo yo, ese viejo hombre, ahora vive el hombre espiritual. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ya no vivo yo, porque juntamente con Yeshua, mi Mashiach, he sido crucificado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pregúntate por un momento, amado hermano, gracias a todos los hermanos que están aquí en el chat. Les pregunto, hagámonos la pregunta individual, no me la contesten por favor por escrito, contéstela espiritualmente con Adonai. ¿Hemos muerto verdaderamente al pecado? Ya no vivo yo, Yeshua vive en mí, y juntamente con él fuimos crucificados. ¡Qué palabra! Vea la pregunta que nos hace, sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Recuerden que llegamos a una estación en Hamor. Siempre esa palabra se me cruza. La estación anterior, no tengo mi nota aquí. Y allí que había destrucción. Y aclaramos en ese texto, cuando llegamos a esa estación, cuando pasamos por ese lugar, que es aquí con el pueblo edomita, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió allí? Ocurrió que evidentemente debemos destruir el viejo hombre, debemos destruir la carnalidad, debemos destruir la bipolaridad, debemos destruir el problema almático emocional y caminar firmes, dígalo conmigo, firmes. Caminar firmes en el propósito, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Yeshua seremos también. Y si morimos con Yeshua, creemos que también viviremos con él.
sabiendo que Yeshua, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más en él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Adonai vive. Es decir, hoy tenemos claro, armados hermanos, por favor, atención a la pregunta, atención a la pregunta, atención a la pregunta. Tenemos claro que si estamos hoy caminando en el nivel Kadosh de nuestra Kadosh Torah, Yeshua, nuestro Mashiach, vive en mí, y la mente de Yeshua es la mente con la que puedo hablar, pensar, opinar, hacer. Porque si esto no es así, amados hermanos, si esto no es así, entonces, si morimos con Yeshua, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Yeshua, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Adonai vivimos. Así nosotros consideramos muertos al pecado, para que vivos por Adonai en Yeshua, nuestro Mashiach. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Por favor, subraye esto. Estoy en Romanos 6, capítulo 12. Que no puede reinar más el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis, de modo que lo estés obedeciendo en tus concupiscencias, en tus deleites, en tu pecaminosidad, en tu vieja manera de pensar, en tu vieja manera de vivir, en tu cultura, en tus intenciones, en tu mala crianza. Porque lastimosamente, con todo respeto a nuestros padres, tuvimos una mala crianza. Fuimos de la religión tradicional porque esa fue la forma como a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y nenabuelos y todos los demás así fueron formados. Pero hasta que Adonai abrió nuestros ojos, y como dice Juan 8:32, nos permitió venir al Emet, a la verdad, y entonces la verdad nos ha hecho verdaderamente libres. Y si yo soy verdaderamente libre, significa que yo no puedo vivir, ni pensar, ni hacer conforme al pecado de la oscuridad en la que en otro tiempo viví, porque he nacido de nuevo, fui a ese mitbe, tuve mi tevilá, he sido libre con Yeshua, muerto con Yeshua al pecado, y si ya he muerto al pecado, el pecado no puede reinar en mí. Entonces yo me hago una pregunta que creo que todos aquí nos podemos hacer. Gracias, amados, a todos los que están aquí en el chat, gracias. Puedo hacerme la pregunta, ¿todavía hoy en el nivel de Torah, todavía estoy en las debilidades del pecado? ¿Todavía contesto con agresión, con ira, con maledicencia? ¿Todavía ofendo a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a la gente que me rodea? ¿Todavía estoy en el chisme, la crítica, la murmuración, la calumnia, acusando, juzgando, señalando, difamando? ¿Todavía estoy en esa lachonara? Significa que tú no has sido libre, significa que todavía tu tevilá, tu mitbe, tu Yom Kippur y todas las convocatorias las has pasado por alto, y simplemente hacemos lo que nos parece, cuando nos parece y como nos parece, y a mí me parece, y así lo hago y así soy yo, y nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Ay, pueblo de Israel, qué cosa tan maravillosa. Entonces, venimos a nuestra Kadosh Torah. Empezamos un tiempo de avivamiento maravilloso. Empezamos a crecer, a crecer. Repito, en esta ciudad no había nadie que hablara de Torah. Me tocaba solito estudiar la Torah. Y hoy hay más de 30 escuelas o 30 casas y 30... Listo, amén, gloria al Eterno, porque hay crecimiento. Pero todo ese crecimiento, ¿de dónde vino? Del conflicto, de la contienda, del pleito, del celo, de la envidia, de las diferencias entre hermanos, de hacer lo que a mí me parece, como a mí me parece. Hermano, yo no estoy de acuerdo como usted dirige el Shabbat, la verdad no me parece. Yo la verdad voy a hacer mi propio Shabbat, yo mejor me quedo en casa, hago mi propio Shabbat como a mí me parece, y cuando a mí me parece, punto. A mí la verdad no me gusta lavarme las manos, a mí me parece que uno no tiene por qué encender la vela, a mí me parece sinceramente que eso tiene que ver con los judíos, y yo no tengo nada que ver con eso. Si no tienes nada que ver con los judíos, entonces nada tienes que ver con Yeshua, porque ¿cómo te parece que Yeshua es judío? Por favor, hermanos, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos sin sentido? Yo no entiendo por qué tantas gentes, cuando estamos hablando de Torah, os complicáis tanto, con tanta minucia y con tanto detalle, que no valoramos lo grande. Que si la fecha es acá, que si la fecha no es allá, que si el etro sí, que si el etro no, que si es... Por favor, hermanos, por favor, ¿en qué cuerpo almático estamos? La Torah es sencilla, la Torah es
práctica. La Torah es fundamento. Nuestra Kadosh Torah no admite interpretaciones, porque estamos llenos de interpretaciones. Cada quien quiere interpretar como le parece. A mí me parece, a esto no me parece, esto no me gusta, esto sí, esto aquí, esto allá. Y todavía tenemos allá un grupo de filólogos, con todo el respeto a la filología, porque la filología no tiene la culpa. Los filólogos están en un problema y todavía dicen que nunca existió un diluvio, que nunca existió esto, que esto tampoco pasó, que esto nunca pudo pasar, que cómo pudo ser esto, que esto tampoco ocurrió. Por favor, filosofía, ateísmo, doctrinas, pensamientos, mente de hombre, carnalidad, pecado. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y cuando usted mira los videos de todos estos que hacen todo tipo de opiniones y su opinión personal, se darán cuenta que son videos que tienen millones de vistas. Y cuando yo observo esto me pregunto, ¿cuánta gente ha visto, por ejemplo, el tema de la reencarnación? Todo el mundo quiere hablar de reencarnación, cuando literalmente nuestra Biblia no admite reencarnación. ¿Cuántos hoy sabios, jaján, comillas, están hablando del signo zodiacal? Por favor, cuando la Biblia nos prohíbe nada que ver con signo zodiacal. Pero hoy a la mayoría de enseñanzas, cuando tenemos el Rosh Hodesh, dicen el mes de Nisan que corresponde, no sé, al signo de Acuario, por decir algo. Por favor, mente carnal, mente almática, mente emocional, mente mística o la mente de Yeshua. Oh, esto está muy interesante. Sigamos avanzando. Siervos de justicia, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia. ¡Ay, qué buena excusa que se ha sacado! La gracia es la licencia para pecar. La Torá no nos permite el pecado, pero la gracia lo cubre todo. Por la gracia. Usted puede matar, usted puede robar, usted puede fornicar, usted puede hacer lo que le parezca, porque con la gracia es la licencia, el ID para pecar. VIP. Tenemos gracia. No confundamos las palabras. El pecado es pecado. La gracia, el favor inmerecido de Adonai es su misericordia. Es ese regalo, no para pecar cada vez que queremos, como queremos y cuando queremos, sino para ser santos. Ahí está la diferencia. Bueno, seguimos. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la desobediencia para justicia? Pero gracias a Adonai, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hemos sido libres del pecado, por lo tanto ahora somos siervos de justicia. Hermanos, nosotros no venimos al ministerio a buscar popularidad, fama, reconocimiento, dinero, enriquecimiento. Por favor, siervos de justicia. Venimos a hacer luz en medio de la oscuridad. Venimos a extender la mano de amor, de apoyo, de bendición a aquel que lo necesita. Y por favor, esto también necesitaría o meritaría estudio, porque a veces la gente se vuelve ¿cómo es la palabra? Conmiseración. A veces las gentes solo buscan conmiseración. Que me den. No, un momentico. ¿Qué dijo Yeshua? A los pobres siempre los tendrás. Es decir, que tú podrás darles, bendecirles, ponerles, hacerles, guiarles, esto, lo otro. Al pobre siempre los tendrás. Siempre estarán. Y la conmiseración es una situación extremadamente delicada. Bueno, sigamos leyendo. Hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para con iniquidades presentéis vuestros miembros para hacer a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para satisfacción presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pues sí, el que mata, pues mata. Hace unos días yo comentaba aquí en una historia ocurrida en Colombia, como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, un hombre empresario sale de practicar ejercicio en un gym, sale a la puerta hacia su vehículo y él y su escolta, un joven, una persona, un hombre, se acerca y a espaldas les dispara.
Uno se pregunta, y yo me pregunto, yo veo las escenas, que eso pues hoy todo queda en cámara, yo veo las escenas de ese acto de muerte, ese asesinato, esa acción de un sicario, y me pregunto, ¿desde cuándo se tramó esta historia? ¿Cómo se tramó el plan? ¿Cómo la mente humana puede sentarse a una mesa a hacer una estrategia de cómo quitarle la vida a otro ser humano? Y cómo hay un ser humano que está dispuesto a ir, a lo mejor sin saber quién es o qué familia tiene, etcétera, o los conceptos o las ideas, y acercarse y no solamente matar a uno, sino matar a dos a sangre fría de una manera tan bárbara. Por favor, ¿cómo puede ser que vivamos una situación como esta? Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Adonai, tendréis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Adonai es vida eterna en Yeshua nuestro Mashiach. Vamos bien, hermanos. No podíamos culminar Salmoná para entender por qué recaen. ¿Por qué recaemos en nuestra condición de pecado? ¿Por qué recaemos en nuestra condición del mundo? ¿Por qué recaemos? Yo recuerdo hace muchos años compartí una enseñanza en la que mencionábamos cómo estamos en Egipto en esclavitud, pasamos al desierto, a la prueba, y venimos a la tierra prometida, a una tierra en la que fluye leche y miel. Estamos en la tierra donde fluye leche y miel, tenemos la bendición de Adonai, pero de cuando en vez decidimos regresar por el desierto, pasar por las pruebas, y en medio de las pruebas, cuando viene la frustración, cuando viene el desánimo, cuando viene la sombra de muerte, a cambio de regresar a la tierra que fluye leche y miel, preferimos regresar al viejo hombre y darnos una vueltica por allá por Egipto y entrar a los deleites pecaminosos del mundo. ¿Cuántos creyentes hoy viven esa ruta? Egipto, desierto, tierra prometida, desierto, Egipto. Y tenemos a muchas personas hoy que ya no están en el tema de Torah, sino que han decidido regresarse, han decidido apartarse. Es más, han decidido ni siquiera estar ni en el nivel 1, ni en el nivel 2, ni en el nivel 3, diciendo: no quiero saber nada. Almáticamente, desconociendo el poder de la palabra. Y entonces, ¿cómo vamos de tiempo? El tiempo va caminando muy rápido y no quiero terminar la reunión sin que hablemos entonces del capítulo 7 del libro de Romanos, porque aquí está la respuesta. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Estoy en el capítulo 7 de Romanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Os hablo en cuanto a los que conocen la Torá, que la Torá se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Por favor, el árbol de la vida, nuestra Kadosh Torah, un manual de instrucciones. Amamos la palabra, aprendemos la palabra, vivimos la palabra, somos testimonio de la palabra. Porque la mujer casada está sujeta por ley a su esposo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo en Mashiach, para que seáis de otro. Y aquí, bueno, vamos a ir adelantando un poquito, aquí al verso 7:7, adelantemos. En Romanos capítulo 7, verso 7. Atención a la pregunta. ¿Qué diremos pues? Ya vimos todo lo que pasó en Salmoná: desánimo, sombra de muerte, tinieblas, sombrío, sombra, murmuración, blasfemia, aflicción, la shonará. ¿Qué diremos pues? ¿La Torá es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la Torá. Por lo tanto, aquí la palabra ley. Es decir, ¿robar era pecado? No, robar no era pecado. La gente robaba. Pero a través de la palabra y de los misbot, los mandamientos, las palabras, se dice: no robarás, no mentirás, no tendrás ídolos, no te harás imagen, guardarás tu Shabbat. A partir de las palabras de Adonai a la comunidad, al pueblo, entendimos a través de la Torah que esto es pecado. De lo contrario, yo me pregunto, un niño de 1 o 2 añitos que viene a la alacena, saca el paquetico de galletas, se come el paquete de galletas, no se come una ni dos, se come todas las que puede.
Cuando la mami descubre que no están las galletas, pregunta a ese niño, ¿quién se comió las galletas? Y el niño de 2 añitos, de 3 añitos, contesta, yo no sé, yo no fui, pero tiene toda su boquita untada de galletas. ¿Quién le enseñó a ese niño a mentir? A sus padres. ¿Quién le enseñó a ese niño que podría mentir? ¿De dónde ese niño inventó la mentira? Pues de ninguna otra parte distinta que venimos de una condición de pecado. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué el hombre miente? ¿Quién nos enseñó a mentir? ¿En qué momento y por qué mentimos? No, venimos de una condición de pecado. Entonces aquí el verso 7 del libro de Romanos 7 nos da la respuesta. Pero yo conocí el pecado fue por medio de la Torá, porque tampoco conociera la codicia si la Torá no me lo dijera. No codiciarás, por supuesto. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la Torá el pecado está muerto. Si no hay Torá y no hay ley y no hay ordenanzas y no hay mispatín y no hay jukot y todo lo que ya hemos visto, pues obviamente entonces todo el mundo haría lo que cada quien quiere hacer como le parece a su manera. Todo el mundo mataría, todo el mundo robaría, todo el mundo cometería pecado. Cometemos el pecado, pero sabiendo que lo estamos cometiendo. En otro tiempo la gente pecaba porque no tenían autoridad, no había ley. Esto está claro. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viviendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, ahora que conozco la Torá, ahora que yo sé que debo guardar mi Shabbat y no lo guardo, ahora sé que estoy en una condición de desobediencia, de pecado. ¿Me están captando? Verso 10, yo no conocía el mandamiento, es decir, yo había leído en mi Biblia guardar el Shabbat, pero como en la religión nunca nos enseñan eso, yo le pregunté a mi pastor por primera vez, pastor, ¿por qué aquí habla de guardar el Shabbat? Dice, ay, no, eso no, no mires eso, no estés buscando nada de eso, eso ya es una cosa que ya fue abolida, eso ya se acabó, eso no tiene nada que ver con nosotros, es una cosa de los judíos, eso no tiene que ver con nosotros. Esa fue la respuesta, sabia respuesta que el pastor me dio en su momento. Entonces, como no conocí la ley, no conocí la Torá que me ordena guardar el Shabbat, pasé muchos años de mi vida como pastor evangélico enseñando el domingo, sin comprender que la ley dice es Shabbat, es Shabbat, es Shabbat. Pero cuando yo conozco la palabra y sé que el mandamiento es Shabbat y no dominical, entonces vinimos a Shabbat y estamos ubicados aquí. Vamos bien. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida y me resultó para muerte, porque claro, resultó para muerte. La Torah es para vida, pero yo tengo que morir al viejo hombre, yo tengo que morir al pecado, yo tengo que morir a mi bipolaridad, yo tengo que morir a esa condición de que vivo en la oscuridad, porque ya no vivo ya en esa oscuridad, ahora vivo en la luz, en Yeshua mi Mashiach, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, de manera que la Torah a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Capítulo 8. Ahora pues, vamos bien para cerrar, sí, ahora pues, contrarreloj. Ninguna condenación hay para los que están en Yeshua nuestro Mashiach, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por favor, amados, nosotros varones Kadosh no caminamos conforme a la carne, caminamos conforme al Espíritu. Y aquí está la diferencia. El poder del Ruach HaKodesh está con nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, por supuesto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Adonai, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por favor, ¿cuántas veces hemos leído este texto bíblico en la historia, en las 42 estaciones de tu vida? ¿Cuántas veces has leído que los que son de la carne no piensan sino en las cosas del mundo, del pecado? Entonces yo me pregunto, ¿y cómo es que tenemos hoy hermanos en el nivel 2 o en el nivel 3 y sin embargo su decir, su hacer es carnal?
¿Es que acaso no podemos comprender, por favor, que es necesario para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos? Cada palabra que brote de nuestros labios, cada acción que tomemos en nuestra casa, en nuestra Keilah, con nuestros líderes, con nuestros hermanos, no puede corresponder a una acción carnal, a una acción cultural. Es que nosotros en nuestro pueblo somos así, es que así fuimos, así nacimos. No, es que usted ya no es de allá, de acá, usted es del reino, usted pertenece al ministerio del reino de Adonai. Oh, esto es impresionante, hermano, porque las cosas que son de la carne, las personas que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, ¿qué pasó en Salmoná? Se ocuparon de las cosas de la carne. Entraron en desánimo, entraron en conflicto, entraron en calumnia, entraron en difamación, entraron en blasfemia, entraron en lashon hará. Y esas son condiciones de la carne, de la carnalidad, del pensamiento del hombre. Porque los designios de la carne son enemistad contra Adonai, porque no se sujetan a la ley de Adonai ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, Adonai. Hermanos, nosotros no podemos estar en Torah, venir a Shabbat y agradar la carne. Nosotros no podemos estar en Shabbat, estudiar la Torah y hablar mal del prójimo. Nosotros no podemos venir a Torah, estar en Torah, estudiar los mandamientos, vivir las convocatorias, estudiar y hacer los aliyah y murmurar y juzgar y difamar y hacer la lashon hará. No, hermanos, es que la palabra es absolutamente clara. Ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. ¿Será que nos cuesta mucho poder entender estas palabras? Mas vosotros que vivías en la carne, mas vosotros que no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Adonai mora en vosotros. Esa es una buena pregunta. Si es que el Espíritu de Adonai mora en vosotros, porque si te congregas, pero no está el Espíritu de Adonai en ti, entonces ¿qué hacemos? Pues estás en la carne. Y tratar en la congregación con gentes de la carne sí que es un problema. Por favor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Yeshua vivificará también en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos de la carne, pero para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si vives en el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Muy bien. Amados, ¿cómo va nuestro tiempo? Estoy contra reloj, estamos contra reloj y terminando. Pablo nos exhorta y nos habla allí. ¿Cuántas de las cosas las hacemos sin querer hacerlas? Dice, ya no vivo yo. El pecado que mora en mí. Nosotros debemos tener claro que venimos de una condición de pecado. Que Yeshua pagó ese precio por nuestro pecado. Pero que ya no puedo vivir conforme al viejo hombre en mi carnalidad. Que cuando soy débil en el sentido de que yo no quiero hacer eso, pero termino haciendo eso, es porque necesitamos el fundamento de la oración, necesitamos el fundamento del ayuno, necesitamos el fundamento del Ruach HaKodesh para poder salir de esta condición. Y vamos a entrar inmediatamente a nuestra estación número 36. Para complementar esta parte, porque la estación 35 de Salmoná y la estación 36 de Punón son dos estaciones muy cercanas. Allí ocurre, para cerrar nuestra historia, que Adonai envía serpientes. ¿A quién? A todos aquellos que blasfemaron, a todos aquellos que entraron en desánimo, aquellos que estaban en sombra de muerte, aquellos que estaban en su carnalidad, en su viejo pensamiento carnal de hombres, como esclavos. En esa carnalidad, Adonai envió serpientes y miles de todos aquellos que estuvieron en su carnalidad murieron. Hermanos, esto se repite y se repite. El pueblo de Israel, la consecuencia del pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte física. Y aquí lo estamos viendo. Así es que preparémonos, amados, para entrar a nuestra estación número 36. Libro de Números, capítulo 33, verso 42. Salieron de Salmoná y acamparon en Punón. Y aquí vamos a completar una segunda parte de esta historia, porque la estación de Punón, con la serpiente de bronce, ustedes recordarán, entonces, ¿quiénes viven y quiénes no? Pero conclusión de toda la historia, no podemos seguir caminando
con nuestro pensamiento humanamente carnal, tomando decisiones humanamente carnales, viviendo con pensamientos almáticos, viviendo con conceptos del mundo y jugando a estudiar la Torá. No funciona, no funciona. Por eso, los que estamos y estamos en el propósito de Hashem, con la mente de Yeshua, unidos en el propósito para el cual hemos sido llamados, hemos sido justificados, hemos sido redimidos, en el nombre de nuestro amado Yeshua. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el tiempo de Torá al instante. Gracias por estar acompañándonos, gracias aquí por sus mensajes, un saludo para todos en las naciones. Gracias por su apoyo también, gracias por compartir el video. Y como para fin de semana, cuando estamos cerrando nuestro tiempo de semana, para todos un día maravilloso de Shabbat. Shalom, shalom, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido hasta la siguiente jornada en la estación número 36. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al instante.